Buenas tardes amigos, martes 13 de junio, 6 de la tarde y a esta hora vamos a comenzar nuestro acostumbrado recorrido por los mercados financieros. Hoy con noticias a las 8:30 a.m. antes de la apertura del mercado neoyorquino hubo información, data de inflación del mes de mayo, ya la vamos a ver. Los mercados reaccionaron positivamente, siguen en subida y bueno, veamos de una vez la información. Fíjense, quiero comenzar con esto que es la data de inflación. Esto fue antes de que abriera el mercado en Nueva York. Y el Consumer Price Index, el CPI o IPC en español, el índice de precios al consumidor, subió en el mes de mayo 0,1%. El estimado era 0,1%, ahí lo pueden ver en el gráfico. Si los mercados estaban esperando eso y el número vino en línea con la expectativa. No vino mejor ni vino peor que lo que esperaba el mercado. Y la inflación de los últimos 12 meses, medida según el IPC o el CPI, quedó en 4%. Se esperaba que quedara en 4,1%, pero quedó en 4%, ligeramente mejor de lo esperado. ¿Ok? Esos son los datos de la inflación, lo que llaman el headline inflation, digamos la inflación general, la inflación que incluye todo. Ahora, como yo les he dicho en otras oportunidades, hay otra lectura que para la Reserva Federal es más importante, que es lo que llaman el core inflation o el núcleo inflacionario, que es básicamente lo mismo que ven aquí, es el IPC o el CPI, pero sacando dos elementos que son muy volátiles, que son comida y petróleo. Recordemos que, perdón, comida y energía. Recordemos que los precios de la energía son volátiles y además cuando, por ejemplo, el petróleo sube o baja, responde a factores que son ajenos a la Reserva Federal, al Banco Central, al gobierno de los Estados Unidos, a la política fiscal o a la política monetaria. Y los precios del petróleo pueden subir o bajar producto de una guerra, de un embargo petrolero, de una decisión de la OPEP, etcétera. Entonces, eso es muy volátil y la verdad es que no tiene mucho sentido ajustar la política monetaria en base a lo que pasa con los precios del petróleo o de la energía en general. Y el otro es alimentos. También son muy volátiles. Los alimentos no dependen de la política monetaria ni fiscal, dependen de factores climáticos que afectan la producción en California o en los estados productores en Estados Unidos o en países como Brasil o muchos otros que son grandes productores de alimentos. Entonces, vamos a ver el núcleo inflacionario que hoy también fue reportado y en el mes de mayo, a diferencia del IPC, el CPI que subió 0,1%, el núcleo inflacionario, cuando sacamos comida y energía, subió un 0,4%. Y este número sí me parece que todavía está alto. Es decir, si todos los meses la inflación subiera 0,4%, pues 0,4 por 12 es 4,8. Estaríamos hablando de una inflación anual de casi 5 puntos, es demasiado alto. Recordemos que la meta, el objetivo de la Reserva Federal es una inflación máxima de 2% al año. Entonces, el núcleo inflacionario subió 0,4% en el mes de mayo y la inflación, según el núcleo inflacionario, de los últimos 12 meses quedó en 5,3%. La expectativa era 5,2, quedó ligeramente por encima, 5,3. Entonces, bueno, la data de inflación de hoy sirve, los optimistas ven el vaso medio lleno porque la inflación viene desacelerándose, los pesimistas ven el vaso medio vacío porque sigue muy alto, especialmente el núcleo inflacionario. Fíjense, 5,3 cuando el objetivo es 2%, pues está bastante alto, pero bueno, cada quien saque sus propias conclusiones. Por lo pronto los mercados reaccionaron al alza. Vamos a ver, estos son los mercados globales y bueno, rápidamente revisemos Asia. En Asia tenemos a Tokio, a Hong Kong, Shanghai y Seúl subiendo, todas las bolsas asiáticas subiendo. Y particularmente si se fijan allí, tanto Tokio como Seúl están casi en su punto más alto del último año. Si ven la línea roja, ven que están a menos del 1% del precio más alto que han tenido en el último año y probablemente tocaron esos máximos en la sesión de hoy. Luego en Europa, la mayoría de las bolsas subiendo, Londres, Frankfurt, París, Zurich, todas subiendo, solamente Madrid a la baja hoy. Y en nuestro continente, Sao Paulo a la baja, mientras que Buenos Aires y Ciudad de México arriba. Y vámonos a Nueva York, donde el S&P 500 estuvo hoy en subida, como les decía, mercados animados, mercados eufóricos, un 0,69%, el Nasdaq arriba un 0,83% y el Russell 2000 una vez más subiendo con más fuerza que los demás índices porque hay apetito por el riesgo.
y las empresas medianas y pequeñas habían estado rezagadas. Tenemos un rally en lo que va de año que ha estado en manos de las grandes empresas, especialmente las tecnológicas, pero bueno, las empresas medianas y pequeñas están en este momento pues tratando de recuperar el terreno perdido. Y el rendimiento del bono a 10 años quedó en 3.84. La volatilidad bajó ligeramente. Hoy pues subió el mercado. Típicamente bajó la volatilidad, pero además el hecho de que ya hoy tenemos la data de inflación de mayo y que no hubo grandes sorpresas, ni buenas ni malas, no hubo grandes sorpresas, estuvo más o menos como se esperaba, pues eso ayuda a que la volatilidad baje. Y el oro sigue ligeramente por debajo de 2.000, mientras que el petróleo hoy subió. Ayer vimos que había caído más de 4%, hoy rebotó y tanto el petróleo de Texas, que sigue por debajo de 70, como el Brent reaccionaron. Tal vez influyó allí esta noticia, y es que el gobierno de Estados Unidos dijo que va a comprar 12 millones de barriles de petróleo en este año para la reserva estratégica de petróleo. Recordemos que la administración Biden decidió usar petróleo de la reserva estratégica desde el año pasado para tratar de hacer bajar los precios del petróleo, cosa que irritó a Arabia Saudita y a los países productores. Sin embargo, Estados Unidos la utilizó, está en niveles muy bajos y ahora está en un proceso de comprar petróleo para volver a llenar la reserva estratégica de petróleo. Una vez más les quiero mostrar este indicador, el indicador de miedo y avaricia. Bueno, como lo ven, el mercado está muy optimista y los inversionistas están buscando riesgo. Este es el mapa de calor y fíjense, bueno, como era de esperarse, el mapa de calor está bastante verde. A diferencia del pasado, en las últimas semanas era típico ver un mapa de calor donde las grandes tecnológicas estaban en verde, pero había mucho rojo en el resto del mercado. En cambio, ahora estamos viendo verde por todas partes. Y esto quiere decir que el rally se está ampliando, está mejorando el aliento del mercado. Es decir, ya no son las 7 grandes empresas tecnológicas las únicas que suben. Ahora es un rally que está más democratizado. Ahora todos los sectores están subiendo, empresas de todos los tamaños, y por eso ven verde por todos lados de este mapa de calor. Y de hecho, aquí les tengo, fíjense, este gráfico, como esto es solamente lo que va de junio, es decir, 13 días del mes de junio. En estos 13 días, de los cuales habrán sido hábiles en la bolsa, habrá habido que 10 días de negociación de acciones en la bolsa. Pero bueno, en fin, en lo poco que va de este mes, en estos 13 días, fíjense, el S&P 500 ha subido un 4,6%. Ahí ven la raya roja, ese es el S&P 500. Y vemos que hay 1, 2, 3, 4, hay 5 sectores del mercado que están por encima del rendimiento del S&P 500, y hay otros 5, unos 3, 6 que están por debajo. ¿Okay? Todos esos 10 sectores que ven ahí son los que componen al S&P 500. Pero antes, el rally de principios de año había estado concentrado en una o dos áreas, especialmente en tecnología. En cambio ahora ven que en lo que va de este mes, por ejemplo, el área que más ha subido es Consumer Discretionary, y después materiales, y después las empresas industriales, y después energía, y después las financieras, que están rebotando porque las financieras sufrieron mucho el mes pasado a raíz de la crisis bancaria con los bancos regionales. Entonces están rebotando. Todos esos sectores les ha ido mejor que al índice en lo que va de este mes, en un periodo muy poquito, pero es una curiosidad. Y luego, fíjense, las tecnológicas en lo que va de este mes han subido menos que el S&P 500. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el rally está cambiando su composición, y de nuevo ahora está más democratizado. Ahora son todas las áreas o muchas nuevas áreas que se están incorporando a estas subidas de acciones. Aquí podemos ver el barómetro del mercado. Esto es hoy, fíjense. Si dividimos al mercado en esas 9 cuadrículas, ¿cuál fue el sector que más subió hoy? Pues Small Value, las empresas pequeñas, Small Value, subieron hoy un 1,51%, mientras que las grandes empresas de crecimiento, donde están las tecnológicas, que aumentaron hoy solo un 0,64%. El sector que más subió, Small Value; el segundo que más subió, Mid Cap Core, ¿ok? Y bueno, como les decía, esto es un sector que no había estado en el rally, que ahora está tratando de incorporarse al rally. Aquí podemos ver, fíjense, este es el barómetro, el mismo cuadro que vimos, pero este es un año, este es el barómetro de un año. Y en el último año, las grandes empresas tecnológicas han subido un 14%. Es decir, de donde estaban hace un año a hoy están 14% más arriba. Mientras que en el otro extremo, las empresas, las Small Value, están 7,75% por debajo de donde estaban hace un año. Y tal vez por eso, regreso a la lámina anterior,
Tal vez por eso vemos cosas como la de hoy, donde son precisamente a quien le fue peor en el último año, las que están pues rebotando y tratando de alcanzar, emparejarse con el resto del mercado. Obviamente no sabemos si van a lograr emparejarse o no, el futuro es incierto y no vale la pena tratar de hacer predicciones. Pero bueno, este es el barómetro de un día, este es el barómetro de un año y estos son los bonos del Tesoro. Hoy los bonos, después de conocerse los datos de inflación y a la expectativa de la reunión de mañana, recordemos que mañana la Reserva Federal, que ya empezó a reunirse hoy, pero que mañana a las 2 de la tarde anunciará su decisión sobre las tasas de interés, el mercado de bonos hoy estuvo, los bonos cortos, como ven, está el rojo, allí el rendimiento, porque disminuyeron sus rendimientos, aumentaron sus precios. Esos son, vamos a decir, los bonos de un mes a 6 meses estuvieron en esa tendencia. Pero luego todo lo demás, los bonos más largos, estuvieron cayendo de precio, por lo cual aumentaron sus rendimientos. No sé, digamos, lo que pasó con los bonos cortos, bueno, entiendo es básicamente inversionistas que están comprando bonos y por eso bajan los rendimientos en los bonos más cortos, ¿no? Los inversiones están comprando bonos probablemente porque sienten que ya no hay un gran riesgo de que las tasas de interés suban. Más bien el mercado está dando por descontado que va a haber una pausa en las subidas, que mañana la Reserva Federal no va a subir las tasas. Ahora, ¿por qué subieron los rendimientos de los bonos largos? No lo tengo claro, no lo tengo claro. Si algunos de ustedes tienen alguna idea, pues háganmelo saber. Y bueno, el gran tema en este momento es este. Mañana hay anuncio de la Reserva Federal y hay dos opciones: subir las tasas de interés en 25 puntos básicos o no subirlas. Pero la verdad es que hoy, después de la data de inflación de mayo, el mercado está viendo claramente que mañana las tasas de interés van a quedar en el mismo nivel, por varias razones. Primero, porque ya la Reserva Federal, antes de ir al periodo de blackout, recordemos que en estos días los gobernadores de la Reserva Federal no pueden hablar al público, pero antes de ir a este periodo de blackout, la última vez que hablaron, lo que señalaron, lo que telegrafiaron al mercado es que iban a hacer una pausa. Y la data de inflación de hoy da pie, según algunos, para que efectivamente se haga esta pausa. Y de hecho vamos a ver cómo están las probabilidades para mañana. Fíjense, esta es el monitor de las tasas de interés. Y como ven allí dice que faltan 0 semanas, 0 días, 21 horas. 21 horas para la decisión, mañana a las 2 de la tarde. Junio 14. Y fíjense, las probabilidades de que las tasas queden en el rango actual de 5 a 5,25% está en 95%. Es decir, el mercado está dando por descontado que mañana no va a haber un aumento de tasas. Las posibilidades de que las tasas queden entre 5,25 y 5,50, es decir, que aumenten 25 puntos básicos, son solamente 4,6%. Fíjense que ayer la probabilidad de que la Reserva Federal no aumentara las tasas estaba en 81,5%. Y hoy, después de tener la data de inflación, subió hasta 95%. El mercado parece estar seguro de que mañana no habrá aumento de tasas. Pero fíjense, no es que el mercado está incorporando en los precios o pronosticando que no va a haber más subida de tasas. Lo que está pronosticando es que no va a haber una subida de tasas mañana, pero tal vez sí en la próxima reunión. Y por eso les quiero enseñar una vez más el monitor de tasas de interés, pero ahora vamos a ver dos reuniones, no solamente la de mañana, que ya la vimos, está ahí arriba, junio 14, 95% de posibilidades de un aumento, 95% de posibilidades de que no aumenten las tasas, pero la próxima reunión, que es el 26 de julio, para esa reunión hay un 61, podríamos decir 61% de probabilidades de que las tasas de interés aumenten en 25 puntos básicos para quedar entre 5,25 y 5,50. Así es que el mercado está diciendo, mañana miércoles no aumentan las tasas, el mes que viene hay buenas probabilidades de que aumenten en 25 puntos básicos. Así es que bueno, lo dejo hasta aquí, espero que este resumen les haya sido útil. Mañana es un día importante, trataremos de conectarnos y hacer este mismo recorrido después que tengamos la decisión de la Reserva Federal. Saludos.